lunes 16 de abril del 2021. Soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Ejecutivo y OMPE reafirman transparencia de elecciones generales y rechazan manipulación de conteo de votos. Presidente del JNE tomó hoy juramento a nuevo titular del Jurado Electoral Especial Lima Sur 1. Sepa en esta edición qué documentos debe presentar si tramita dispensa por un caso de COVID-19. Amigos, vamos a desarrollar nuestra información. La Cancillería peruana informa que jueves culminó la recepción de actas electorales procedentes del extranjero. Veamos. La Cancillería completó el 100% de la recepción de las actas electorales del exterior de los comicios generales celebrados el último domingo. Según precisó, se culminó con esta tarea luego de la entrega de las actas de Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre en Brasil, que llegaron hasta el jueves. El 11 de abril, 25 millones de peruanos fueron llamados a votar para elegir al presidente de la República, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos. Según el padrón electoral, estaban habilitados para sufragar 997.033 peruanos en los consulados del exterior. Ellos representan el 3,86% del padrón y en conjunto forman un distrito electoral con derecho a tener representación en el Congreso. El jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Grillo, indicó que las personas diagnosticadas con COVID-19 que no acudieron a votar el 11 de abril solo deben adjuntar la prueba positiva o el documento de alta epidemiológica para obtener la dispensa respectiva. Más de 75.000 solicitudes de dispensa recibió el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento por parte de personas que no asistieron a votar en las elecciones del 11 de abril. Las causales presentadas son debido a casos COVID-19 o por otros motivos de fuerza mayor. Cabe mencionar que si el elector fue diagnosticado con COVID-19, se encuentra hospitalizado o en cuarentena, el trámite es gratuito. Más detalles brindó el jefe del ciudadano del JNE, Luis Grillo. Lo que nos tienen que adjuntar en el caso de los pacientes con COVID es el resultado de diagnóstico positivo días previos a la elección o caso contrario el alta epidemiológico. No enviarnos los resultados de la tomografía o las imágenes de la tomografía porque nosotros no podemos dar una lectura de interpretación al respecto. Entonces, sí les pediría por favor que no ponemos en tela de juicio la veracidad del caso, pero requerimos tener para el sustento, ¿no?, los documentos que estamos señalando en esa entrevista. En otros casos, antes de iniciar el trámite, el elector tendrá que pagar un costo de 23.60 céntimos por dispensa o 23 soles con 40 céntimos por la justificación, teniendo en cuenta que la dispensa la solicitan los electores que no acudieron a votar el domingo, mientras que la justificación es para los miembros de mesa que no cumplieron a realizar su labor. Por otro lado, agregó que CONADI se envía la lista de las personas con discapacidad al JNE y el trámite de dispensa es gratuito. Personas con discapacidad que están registrados ante el Consejo Nacional de Discapacidad están exonerados del derecho de pago de trámite. CONADI nos manda al Jurado Nacional de Elecciones el padrón de discapacitados y nosotros de oficio procedemos a la dispensa de todas las personas que están registradas. Pero sí creo que es importante, Mabel, recalcar que las personas que tenemos a un familiar con discapacidad y no están registrados ante CONADI deben de tener en su documento nacional de identidad, en observaciones, la condición, porque si no, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo el sistema electoral va a poder tener conocimiento para exonerarlo de alguna responsabilidad como miembro de mesa? Entonces, si no estamos registrados, o bien en CONADI, o bien ante RENIEC, no vamos a poder tener conocimiento sobre este tema. Recuerden que el pago por derecho a trámite lo pueden realizar únicamente en el Banco de la Nación o también mediante pagalo.p para luego ingresar a la siguiente página www.dispensavirtual.jne.gov.p/login e ingresar su solicitud. Y para el caso de personas que fueron diagnosticadas con COVID-19, ingresar directamente a la página.
la presidenta del Consejo de Ministros rechazó todas las acusaciones de fraude electoral, señalando que las elecciones fueron limpias, justas y transparentes. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, destacó que la jornada electoral evidenció que fue un proceso electoral limpio, justo y transparente e indicó que los reportes de los observadores nacionales e internacionales sobre el desarrollo de las elecciones del domingo confirman lo anteriormente dicho, rechazando así toda posibilidad de un fraude electoral. La titular de la PCM destacó la realización del proceso en medio de la pandemia y el trabajo de los organismos electorales, quienes cumplieron su labor con responsabilidad y mucha seriedad. Asimismo, indicó que los protocolos sanitarios en el contexto de la pandemia deben ser respetados por los candidatos a la presidencia, así como la ciudadanía en general en la próxima segunda vuelta. En un comunicado a través de sus redes sociales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales también rechazó la versión sobre una supuesta manipulación en el conteo de votos de los comicios realizados el domingo 11 de abril. A través de sus redes sociales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales rechazó que haya existido una manipulación en el conteo de votos realizado durante las últimas elecciones generales. Asimismo, el organismo electoral calificó de falsas las versiones difundidas por Twitter y Facebook en el que se señala que habría una incongruencia entre el número de votos consignados en el acta de votación física y el registro online de la misma. Al respecto, la OMPE explica que la imagen tuiteada por un usuario denominado Joseph en realidad compara un acta física de las elecciones de este año con el acta online de la misma mesa de sufragio correspondiente a los comicios congresales del 2020. En el tuit de la OMPE señala y responde al usuario: esta es una noticia falsa, usted está contrastando el acta física de la mesa 041816 de las elecciones generales del 2021 con el acta online de la misma mesa de las elecciones congresales extraordinarias 2020 y agrega: no difunda fake news. El organismo electoral finalmente exhorta a los usuarios de las redes sociales a no compartir dicha información errónea. Amigos, para hacer un balance sobre la labor de fiscalización en las elecciones generales 2021, nos encontramos con la doctora Jessica Clavijo, y es la directora nacional de fiscalización y procesos electorales de nuestra institución. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma, un gusto saludarte a ti, a todo el equipo de JNTV y también saludar a los televidentes que han estado seguramente muy atentos a la jornada electoral, a la transmisión especial que hizo el canal del Jurado Nacional de Elecciones, cubriendo justamente todo lo acontecido este pasado 11 de abril, una jornada histórica para nuestro país, pero que aún las elecciones generales siguen en marcha y hay actividades que nosotros seguimos realizando como sistema electoral. Efectivamente, doctora, vamos a hablar un poco de lo que significó la jornada del día domingo 11 de abril. ¿Cómo ha sido el despliegue de los fiscalizadores a nivel nacional? Ha sido una jornada ardua, ha sido una jornada que ha implicado que hayan actividades preparatorias conducentes justamente al éxito que hemos tenido el día 11 de abril con la asistencia mayoritaria de la población. Los fiscalizadores no solamente el día domingo estuvieron en campo, ya más de 16,000 estuvieron desde días previos participando en actividades como los operativos de fiscalización electoral, visita a las comisarías para identificar que no hubiera detenciones indebidas, los operativos de ley seca, retiro de propaganda electoral, así como ver las condiciones de los locales de votación y además el arribo del material electoral, para asegurar que se inicie sin ningún inconveniente la jornada desde primeras horas del domingo 11 de abril. En los locales de votación se contó con los chalecos rojos, con la presencia justamente de los fiscalizadores que se encuentran alertas a cualquier situación que pueda poner en riesgo la legalidad de la jornada electoral. Y fue así que además en algunas situaciones, si hubieran detectado algún tipo de situación que debiera ser conocida por el Ministerio Público, se dio parte al mismo, ¿no? Además, también se contó a nivel nacional con presencia de personeros, de observadores, de representantes del Ministerio Público y el resguardo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
Doctora, tenemos un último informe sobre las incidencias de este último 11 de abril. Si podemos revisarlas, por favor, primero para ver en qué región se obtuvieron la mayor cantidad de incidencias. Así es, la Central de Operaciones del Proceso Electoral básicamente levanta la información que ya está ingresada en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones, es el SIPE, el Sistema de Información de Procesos Electorales, que es alimentado justamente con la data de los fiscalizadores a nivel nacional. De acuerdo a estas imágenes que ustedes tienen en pantalla, precisamente, Lima es el departamento que tiene la mayor cantidad de incidencias. De las que se encuentran registradas, tenemos 191 que están registradas en Lima. Le siguen Arequipa, Piura, Ancash y el Callao. Y como verán, las que tienen la menor cantidad de incidencias registradas son Madre de Dios, Cajamarca, San Martín y Tacna. Listo, doctora. Ustedes también dividen las incidencias según tipo en el propio acto electoral. ¿Podemos revisarlo? Claro que sí. Bueno, para mayor ilustración, nosotros lo que hacemos es poder identificar las incidencias que se dan ese día, categorizándolas por aquellas que tienen que ver con los locales de votación o con observadores, con propaganda electoral o con el mismo desenvolvimiento de la jornada, ¿no? Y que involucre también a los electores. Es así que dentro de aquellas del acto electoral se han identificado algunas que tienen que ver efectivamente con que algún elector haya firmado o haya puesto su huella digital quizás en un recuadro que no le correspondía, que hayamos encontrado propaganda electoral dentro de los locales de votación o alrededores, porque recordemos que ese día, domingo, ya estaba prohibida la propaganda electoral, solo podía haber propaganda electoral hasta el día viernes anterior a la jornada. Asimismo, se han dado casos de miembros de mesa que durante la jornada abandonaron las mesas de sufragio. Y así, en este reporte, la Central de Operaciones ha ido desagregando cada una de las incidencias, ¿no? Algún caso en el que se haya encontrado alguna marca, por ejemplo, en la cámara secreta, ¿no? Que es a donde acuden los electores a emitir su voto, en fin, de diferentes situaciones que se han podido generar el día de la jornada electoral, pero que no han puesto en riesgo el desarrollo del mismo, ¿no? Así como también se ha verificado que hay una adecuada infraestructura en los locales de votación, que haya la adecuada señalética y los procesos debidamente identificados para que los electores pudieran ingresar ese día sin mayor problema. Así como también se han registrado algunas incidencias como garantías del proceso electoral, y finalmente en el repliegue del material electoral, porque nosotros también acompañamos las actas hasta los centros de cómputo. Es decir, finalizado la jornada electoral, cuando esta concluye, cuando ya se ha culminado con el escrutinio, nosotros procedemos a acompañar los vehículos que llevan el material electoral a los centros de cómputo. Esas actas se encuentran debidamente lacradas, a efectos de que no haya ningún tipo de manipulación en los resultados, pero es importante que de todas maneras haya un personal de fiscalización presente. Además de ese acompañamiento, apenas lleguen las actas a los centros de cómputo, hay fiscalizadores desde la línea de recepción y también en la parte interior del centro de cómputo donde se encuentra el área de digitación, son los fiscalizadores técnicos. Entonces la labor de la fiscalización no culmina finalizada el escrutinio, sino cuando ya se encuentran saneada toda esta etapa del cómputo de resultados. Bien, doctora, es importante mencionarlo, ¿no? Se han registrado en total unas 632 incidencias que menciona este reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Si hacemos un balance y, ¿por qué no, una comparación a lo que ocurrió en el año 2020, ¿cómo se podría evaluar esta cantidad? Bueno, los procesos electorales no todos son iguales, no se da una casuística, digamos que pudiera tener algún tipo de comparación. Si bien es cierto, la normativa es la misma y se puede vulnerar la norma conforme a lo establecido en la ley, hay muchas situaciones en el contexto que pueden generar variaciones en las cifras, ¿no? Uh-huh. Ahora hemos tenido una elección más compleja que la elección del año 2020, las elecciones S2020. Esta ha sido una jornada que ha tenido 3 elecciones en una sola, una elección presidencial
congresal, de Parlamento andino, es una elección además en condiciones de lucha contra una pandemia, un horario ampliado, ¿no? De más de 12 horas y de una jornada más ardua también para los miembros de mesa. Entonces creo que ha tenido características distintas, ¿no? La cifra de incidencias, como tú has mencionado, bordean las 600 incidencias. Además sigue variando porque hay fiscalizadores que siguen ingresando información en el sistema porque muchos de ellos aún se han mantenido en repliegue del material electoral en estos días. Entonces la información final se tendrá todavía hacia los próximos días y se informa a la alta dirección. Pero básicamente las incidencias que se han detectado y que están registradas hasta el momento no son algunas que hayan puesto en riesgo la elección o la jornada del día 11 de abril. Perfecto, doctora. Ahora, con miras a la segunda vuelta electoral, ¿ustedes realizan también esta labor de fiscalización? Claro que sí, para nosotros el proceso sigue en marcha, nosotros seguimos trabajando a efectos de que se logre también los resultados finales del 11 de abril hacia una segunda vuelta electoral. Los fiscalizadores también se encontrarán en cada uno de los locales de votación. Nosotros tenemos coordinadores de fiscalización, fiscalizadores provinciales y distritales, fiscalizadores técnicos, y hacia la última etapa, ya más cercanos al día de elección, es que se incrementa este número a más de 16,000 porque ingresan los fiscalizadores del local de votación. Entonces nosotros seguimos atentos a garantizar la legalidad de la elección también hacia esta segunda vuelta que tendría que ser hacia el día 6 de junio. Perfecto, doctora. Ahora, si hablamos un poco de la propaganda electoral de los candidatos que participaron en la primera vuelta, ¿esta propaganda tiene que ser retirada? ¿Es una obligación de las organizaciones políticas y de los candidatos? Así es. La Ley Orgánica de Elecciones establece que cuando concluye un proceso electoral, las organizaciones políticas deben retirar la propaganda. Ahora, esta competencia de velar por el retiro de la propaganda y que se impongan las sanciones o las multas correspondientes, corresponde ya a los gobiernos locales, a las municipalidades. ¿Por qué? Porque ya culminado el proceso electoral, ya no es competente el Jurado Nacional de Elecciones, sino en el marco de lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, que son las encargadas de velar por el ornato público. Son ellas, a través de las ordenanzas municipales, que establecen cuáles van a ser las sanciones para aquellas organizaciones políticas que no retiran la propaganda electoral. Excelente. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Un gusto para mí también acompañarlos y estaremos seguramente en contacto para mayores novedades. Definitivamente. Amigos, nosotros hemos conversado con la doctora Jessica Clavijo. Ella es directora nacional de fiscalización y procesos electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos hecho un balance de la labor de fiscalización en elecciones generales 2021. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Luego volvemos. Amigos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tomó hoy juramento al magistrado Ricardo Tobis como presidente suplente del Jurado Electoral Especial Lima Sur 1. Veamos. Esta mañana juramentó como presidente suplente del Jurado Electoral Especial Lima Sur 1 Ricardo Tobías Ríos, quien ingresa como reemplazo temporal. El cargo de presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1, para el cual ha sido usted elegido. Sí, juro. Este evento fue presidido por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, que tomó juramento del magistrado. Cabe destacar que el juez superior Ricardo Tobías fue designado por la Corte Superior de Justicia de Lima Sur para asumir temporalmente mientras dure la licencia del titular anterior. Amigos, en la siguiente nota conozca el perfil de los virtuales candidatos a la presidencia de la República en una segunda vuelta.
a la recta final de la campaña electoral, un candidato que no fue visto y sorprendió al conocerse en los primeros resultados y una candidata constante que aparece nuevamente en una segunda vuelta. Por un lado, Pedro Castillo y frente a él, Keiko Fujimori. Conozcamos el perfil de quién podría gobernar. El candidato presidencial del partido Perú Libre, Pedro Castillo, logró obtener, según los resultados oficiales de la OMPE más recientes, un poco más del 19% de votos a nivel nacional, lo que aseguraría su pase a segunda vuelta en un primer puesto. Pero conozcamos al que lidera la preferencia del electorado. ¡En segunda vuelta! José Pedro Castillo Terrones, 51 años, nació en la provincia de Chota, ubicada en Cajamarca, y en donde acudió a votar este 11 de abril. Se inscribió en el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, recientemente el 30 de septiembre del 2020. Es profesor de primaria y luego obtuvo un bachillerato en educación. Posteriormente obtuvo el grado de magíster en psicología educativa. Se dio a conocer en 2017, ello en las protestas que paralizaron a una gran parte del sector de educación en contra de la gestión de aquel entonces. Pedro Castillo lideró el comité de lucha de las bases regionales del SUTEP. Una de las propuestas más representativas de llegar al poder es contar con una nueva constitución en reemplazo de la de 1993, creada en el gobierno de Alberto Fujimori. Al otro lado está la hija del expresidente Fujimori, como la candidata que lucha por su segundo lugar, Keiko Fujimori, quien aparece en los resultados de la OMPE con más del 13% de votos. El oponente ha planteado la vieja tesis. Keiko Sofía Fujimori Gucci, lideresa del partido Fuerza Popular, 45 años, profesión administradora de empresas y con una maestría en la misma profesión por la Columbia University. Sobre su carrera política, se desempeñó como congresista de la República durante el periodo 2006-2011. En el 2011 se presenta como candidata a la presidencia, disputando hasta una segunda vuelta con Ollanta Humala. Un segundo intento lo tuvo en el 2016, luchando por llegar a Palacio de Gobierno. Se enfrentó también en una segunda vuelta a Pedro Pablo Kuczynski. Este año, Keiko Fujimori protagoniza su tercer intento, entonces, de llegar a la presidencia. Al último reporte de la OMPE, ambos serían los virtuales candidatos a la presidencia y que este 6 de junio, uno de los dos ocupará el sillón presidencial, guiando al país a encontrar una luz en medio de una pandemia, un Congreso variopinto y un electorado que hoy se hace escuchar. Y con el propósito de mejorar el servicio de identificación y documentación de las personas vulnerables, el RENIEC adquirió una moderna flota de vehículos. Veamos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil presentó las nuevas unidades vehiculares adquiridas en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, las mismas que estarán destinadas a realizar campañas de identificación y documentación de personas en estado vulnerable y extrema pobreza de las zonas más alejadas del país. A su turno, la jefa nacional del RENIEC dijo que la adquisición de los vehículos es parte de un proyecto ambicioso de mejoramiento de acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional. Estas camionetas tienen la finalidad de viajar hasta las zonas más alejadas del país, a las zonas rurales, a las comunidades nativas, a todos los puntos que pueda llegar para documentar a la población indocumentada. Si bien tenemos al 98.9% de la población ya con su documento nacional de identidad, aún nos queda un 1.1% de peruanos que tenemos que documentar y tenemos que llegar a ellos, así como también ayudar a aquellas personas que están en zona de pobreza, que están lejos y no han podido actualizar su documento de identidad. Velarde además precisó la población que se verá beneficiada con este servicio que presta el RENIEC. Mayormente tenemos una población bastante adulta, diría yo adulta mayor, personas que por ejemplo cuentan con su libreta electoral y aún no han podido canjearla al DNI. Justamente a través de los casos de la vacunación hemos encontrado varios de estos casos y nos alegra, entonces sabemos que hay más y queremos llegar a ellos. Pero también tenemos una población de niños que han nacido durante la pandemia y que requiere acceder al registro civil. Y para ellos en estas camionetas vamos a llegar con el registro civil itinerante para inscribir ese nacimiento. Se trata de un lote de 25 unidades que asciende a una inversión de 3,5 millones de soles
y serán desplegadas a nivel nacional en 16 jefaturas regionales, las cuales están ubicadas en las provincias de Piura, Trujillo, San Martín, Maynas, Santa, Huancayo, Huamanga, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Coronel Portillo, Huancavelica, Huánuco y Chachapoyas. Amigos, vamos a hablar sobre la participación ciudadana y el nivel de ausentismo en las elecciones generales 2021. Hoy nos encontramos con el docente e investigador de la Universidad de Lima. Se trata del señor Hernán Chaparro. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, señor Chaparro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí y vamos a hablar sobre este ausentismo. Tenemos un primer gráfico en el que se aprecia la cantidad de electores que no han acudido a las urnas este pasado 11 de abril. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, que es el nivel de ausentismo más alto que yo recuerde de las últimas elecciones, ¿no? Estamos hablando prácticamente del 30%, 29%. Son alrededor de 6 millones de personas que no han ido a votar y que marca una distancia fuerte, porque en las elecciones al Congreso, que fueron en enero, una época de lluvia, que puede haber dificultado la asistencia, estaba alrededor del 25% más o menos el ausentismo. Pero el histórico en primera vuelta de elecciones para presidencia no ha pasado de 18% el promedio, la inasistencia. Sí, señor Chaparro, precisamente justo tenemos un gráfico al respecto en el que vamos a ver nuestro segundo gráfico, que en el 2001 se evidencia un 17% de ausentismo, en la primera vuelta en el 2006 un 11%, en el 2011 un 16%, en el 2016 18% y como mencionaba usted un 25% en las elecciones congresales extraordinarias. ¿A qué se debe que este número se ha ido incrementando? Yo quitaría la del Congreso porque creo que es un tipo de elección diferente. Pero estamos, por lo tanto, saltando de 18 a 30. Y uno podría decir en primera instancia que es la pandemia, ¿no? El miedo que tiene la gente a contagiarse. Pero resulta que en Ecuador, tanto en primera vuelta, que fue hace un mes aproximadamente las elecciones en Ecuador, en una pandemia semejante a la del Perú, la asistencia fue exactamente igual que la histórica, y por lo tanto el ausentismo igual que el histórico, 20%. Entonces, la situación de pandemia, todo en Ecuador, que la gente fuera a votar. Entonces yo creo que acá el factor esencial y que ha hecho que se pase de 18, si quieres redondeamos, 20 a 30, que finalmente es un crecimiento en 50%, o sea, 20 para 30, tienes que crecer 50% de ausentismo, es un montón. Creo que tiene que ver con la mala relación que tienen estos grupos electorales, llamados partidos, con la ciudadanía. ¿No? Claro. Y el descrédito y la desconfianza, y que se ha pasmado en esta fragmentación. Así que yo no creo que se deba explicar, en todo caso, esos 10 puntos de diferencia solo por la pandemia. Creo que una buena parte ahí tiene que ver con el descrédito de las agrupaciones electorales entre la ciudadanía. Claro, y como mencionaba, prueba de ello es la tendencia que se tiene de hace varios años atrás. Así es, o sea, no, y el comparativo, o sea, te permite hacer un tipo de comparación, pero digamos, en este caso, para bien, el vecino ha tenido elecciones de primera vuelta hace un mes con pandemia, ha tenido el mismo día, domingo, también elecciones, y de nuevo su asistencia, o la asistencia en Ecuador, en segunda vuelta histórico de lo que es la asistencia en segunda vuelta en Ecuador. Entonces la pandemia no los ha afectado
¿no? Entonces, y lo cierto es que en términos de organización, si bien hubo este problema, que entiendo se va a corregir para la segunda vuelta, de haber puesto a gente de tercera edad o en alguna condición de dificultad, o sea, haber recomendado, ¿no?, que el primer horario sea ese, y que generó algún nivel de dificultad. Sin embargo, a las 10:30 de la mañana, más o menos, ya estaban abiertas el 99% o por ahí de mesas. O sea, eso se resolvió rápidamente con todos los voluntarios, en fin, una serie de medidas que se tomaron. Y entiendo, habría que calcular luego cuántos que fueron en la mañana tuvieron que volver a votar, ¿no? Pero pensaría que es un porcentaje relativamente pequeño, porque finalmente ese segmento de edad es alrededor del 8%, tampoco es tanto. Y de ellos, algunos se quedaron, otros se fueron a pasar y han vuelto para ir a votar más tarde, que con más tranquilidad, mediodía, de lo que yo he podido recoger. Entonces ese no ha sido una incomodidad, pero no impacto final del porcentaje de ausentismo, ¿no? Perfecto. Vamos a analizar ahora el impacto en las regiones, el ausentismo. Precisamente vemos en este gráfico que regiones como Amazonas, seguido de Loreto, después Cajamarca y Pasco son las que tienen mayor ausentismo. Estamos hablando de un 39,9% de ausentismo, que ya casi llega al 40%. ¿Cómo se podía interpretar que en estas regiones han acudido menos a votar los electores? Pero mira, hay regiones, no tengo a la mano en este momento la información, pero hay muchas regiones en el país que tienen esos niveles de ausentismo, ¿eh? Hay regiones, ahorita no recuerdo exactamente los nombres, pero que pueden tener 40% ausentismo. Hay, con más claridad, recuerdo algunas regiones del trapecio andino que pueden tener 30%, ¿no? Porque las condiciones, por varios motivos. Uno de ellos es condiciones de transporte, no son fáciles en algunos casos, ¿cierto? Son zonas más rurales donde trasladarse hasta el colegio, ¿no?, que es el local de votación, perdón, es un poco complicado. Y lo otro es que acuérdate que desde hace poco, digamos, la multa se ha diferenciado de acuerdo a los niveles de pobreza. Y en regiones donde el nivel de pobreza es mayor, prácticamente no se paga. Entonces, eso, claro, en una población un poco motivada, que cuando tú haces una dinámica grupal o encuestas que hemos hecho en diferentes momentos, tú preguntas, ¿por qué va a votar? En un país donde el voto es obligatorio, un porcentaje no bajo te dice que va a votar para evitar la multa, ¿no? Entonces, si quitas la multa, la gente ya no va a votar. Y esto ocurre en una serie de regiones donde los indicadores de pobreza son bajos. Bien, y en el caso de los distritos de Lima, señor Chaparro, vemos que distritos como San Isidro, Miraflores, Jesús María, seguido de Lince, San Borja y Pueblo Libre son los distritos que presentan mayor ausentismo, y encabeza esta lista San Isidro precisamente con 38,5%. ¿Cómo se podría explicar esto? Recordemos que ellos sí son distritos no pobres y que sí pagan una multa elevada. Así es. Y fenómeno que ya pasó, ya ocurrió en las elecciones al Congreso, que fueron en enero, ¿no? Y en ese momento, de nuevo, uno podría decir frívolamente, ay, estaban en sus casas de playa. Pero ahora estamos en abril, ¿no? Por la pandemia también estaban en sus casas de playa. No, creo que en general hay, la verdad, una actitud de poco civismo y de poca responsabilidad cívica, ¿no? Bien.
Esa sería la respuesta en todo caso. Ahora tenemos también un cuadro sobre la participación de los peruanos en el mundo, peruanos en el exterior. Tenemos un cuadro que evidencia que África es el continente con mayor ausentismo y estamos hablando de un 90%. Le sigue América con un 83% de ausentismo, Asia con el 80% de ausentismo, Europa con el 69% y Oceanía con el 66%. ¿Esto es una novedad o ya se viene arrastrando desde procesos anteriores, señor Chaparro? Sí, porque, a ver, de nuevo, la multa, ¿no? En el extranjero, no, a ver, pasan varias multas y, o sea, de hecho, hay poco costo para no votar y alto costo no monetario para ir a votar. Parto por lo segundo. Hay un costo transaccional, o sea, se vota en los consulados o eventualmente en la embajada, pero el punto está, o en algún local, por ejemplo, en Houston se alquiló un hotel. Me imagino que para darle un poco más de motivación se daba un desayuno a la gente que iba. Pero el punto está que tienes que trasladarte hasta un local, no es como Perú, que han triplicado los locales para que estén más cerca de la gente, sino que en este caso es un local más bien aislado y tienes que recorrer largas distancias para llegar a votar. Entonces es una inversión de tiempo. Y lo otro es que no hay multa, entonces si no vas no pasa nada. El bajo nivel de participación es una constante. Me parece que la cifra histórica ha sido que no va a votar más de la mitad, ¿no? Y puede que ahora, no tengo el número, pero puede que haya sido menos de la mitad, ¿no? Ahora, claro, sitios como África o continentes donde la población peruana que vive ahí es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Se puede sentir más el impacto, ¿no? Porque los grandes conglomerados de votantes están, claro, dentro de Sudamérica, Chile, Argentina, en América del Norte, bueno, Estados Unidos, y en Europa, principalmente España e Italia, ¿no? Que son los grandes lugares donde la gente ha migrado. Pero en general ha sido históricamente alrededor de la mitad. Si ahora ha sido menos de eso, entonces, bueno, tiene que ver también con el ánimo electoral, ¿no? Bien, ¿qué se puede hacer para revertir este nivel de ausentismo a nivel nacional? Bueno, yo creo que eso está en la cancha de los partidos, ¿no? O sea, que los partidos en general, que se lleve adelante la reforma política, no solamente en el papel, en lo legal, los partidos realmente recobren su propia esencia y que pasen de ser básicamente maquinarias electorales a escuelas cívicas, ¿no? Que motiven a la gente a partir de sus proyectos, su democracia interna, su actividad interna, a acoger gente que hay mucha gente en el país que tiene mucha voluntad de hacer cosas y que hoy las canaliza vía diferentes formas de voluntariado, de acción cívica, y no ve al partido como una institución que puede canalizar esas redes sociales, porque son vistos más bien como lugares que son espacios de clientelaje, espacios para canalizar intereses de grupo, de personas, ¿no? Entonces, si hay una reforma, si se profundiza lo que se truncó, la reforma política, pero además se llena de un compromiso renovado, la gente volvería a tener un vínculo diferente, tanto simbólico como real, con los partidos, y esto creo que la participación mejoraría, ¿no? Perfecto. En todo caso, hay mucho trabajo por hacer desde las organizaciones políticas para reducir el ausentismo y también solucionar otros problemas que se tienen a nivel nacional. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, señor Hernán Chaparro, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Bien, un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos.
momento de las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Se puso en marcha el Plan Nacional de Vacunación, cuyo objetivo es inmunizar a 102.181 adultos mayores de 80 años de 22 distritos durante el fin de semana. Esta mañana, el presidente Sagasti supervisó la primera jornada de inmunización en el complejo deportivo Villa María del Triunfo. Se puso a disposición el servicio de Vacunacar, a fin de facilitar la inmunización de los adultos mayores que se trasladen en vehículo particular. La pandemia del COVID-19 está camino de alcanzar el mayor pico de infecciones registrado hasta ahora, a menos que la curva se doblegue rápidamente, advirtió la Organización Mundial de la Salud. Atribuye la cifra a la rápida propagación de las variantes, que la gente se reúna, así como el levantamiento prematuro de algunas restricciones destinadas a controlar la propagación del virus. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud, estamos en la cresta de la segunda ola del coronavirus. El Perú registró hasta ayer 9.097 personas recuperadas y 337 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Las cifras oficiales confirman así que abril se convierte semana a semana en el mes más difícil de la pandemia. El CENAMI alertó el descenso de la temperatura nocturna en las sierras centro y sur. Advirtió que se extenderá desde la madrugada del sábado 17 hasta la mañana del lunes 19 de abril en 13 regiones. Ingenieros peruanos han creado un chatbot basado en inteligencia artificial para facilitar el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de nivel secundaria. Es parte de la investigación de la startup peruana Videame y es gratuita. Este chatbot también es una herramienta para los docentes y sirve de guía de aprendizaje para un modelo de clases invertidas virtual, semipresencial o presencial. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Veamos ahora el microinformativo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es viernes 16 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. En Ayacucho, con el fin de fortalecer las estrategias de protección social, la ministra Silvana Vargas se reunió con el gobernador regional Carlos Rúa y le expresó su deseo de seguir trabajando de manera articulada en favor de las poblaciones vulnerables. La ministra visitó el Tambo Santa Lucía en el distrito de Socos, donde verificó los avances del proyecto Jacuguña de Foncodes y la actualización del padrón del programa Juntos. También asistió al curso que brinda el programa Jaliguarma en Quechua sobre alimentación saludable. Con el gobernador regional, con el doctor Carlos Rúa, nos estamos concordando una agenda en el marco de la estrategia regional Incluir para Crecer, para alinear nuestros objetivos desde la política nacional, el nivel regional, pero no solo eso. Hemos estado en Socos conversando con el alcalde, con la población, para ver de qué manera seguimos fortaleciendo el trabajo articulado. Hemos visto cómo Jaliguarma está proporcionando capacitación a sus comités de alimentación escolar, cómo están también trabajando la parte productiva con Jacuguña y cómo vienen trabajando también con el programa Juntos, dándole información a las madres de familia sobre las responsabilidades que tienen que cumplir para garantizar el desarrollo infantil temprano. Más de 47.000 hogares de la provincia de Cutervo en Cajamarca son beneficiarios del Bono 600. Este subsidio es entregado por el gobierno a través del MIDIS a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema de las regiones en nivel de alerta extremo por la pandemia del coronavirus. Mabel Gálvez, directora ejecutiva del programa Pensión 65, informó sobre los canales de consulta acerca de la entrega del bono. No vayan a los bancos a hacer consultas respecto al bono 600. Pueden ingresar a dos canales que tenemos. El primero es bono600.gov.p. Asimismo, también tenemos la línea social gratuita del MIDIS, la 101. Ingresando el número de DNI puede señalar si el hogar es beneficiario o no del bono 600. En coordinación con el Banco de la Nación, el programa Juntos culminó la entrega de tarjetas multired a más de 25.000 familias usuarias de las 7 provincias que conforman la región Apurímac. Con estas tarjetas, los hogares afiliados podrán cobrar sus abonos bimensuales y también podrán usar los diversos servicios y herramientas financieras brindados por el banco, como cajeros automáticos, agentes y banca móvil.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y por su parte, la Contraloría General de la República verificó el abastecimiento de oxígeno medicinal en los hospitales de Piura. El informe es de nuestro canal aliado TV Norte. La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Regional de Control de Piura, acreditó un equipo de auditores para verificar el proceso de abastecimiento de oxígeno para el tratamiento de pacientes COVID-19 en el Hospital 2 de Salud de Talara. Una comisión de control se trasladó hasta dicho establecimiento de salud para entrevistarse con funcionarios de la entidad e indagar sobre los hechos ocurridos en los últimos días, debido a que el isotanque de 10 toneladas se quedó sin oxígeno en momentos que se atendía a pacientes internados. Recientemente, a través de un comunicado, Esalud lamentó la muerte de 12 pacientes a causa del coronavirus e informó que había solicitado la reposición del oxígeno líquido, pero el proveedor no atendió el pedido. Entonces cerraron la línea mientras que hicieron el pase. Eso queremos entenderlo bien. Se quedaron sin oxígeno. De esta manera, la Contraloría continúa con sus acciones de fiscalización a la emergencia sanitaria, a fin de cautelar el buen uso de los recursos y bienes públicos. Y en la siguiente nota, vea el trabajo que se realiza para vacunar al personal militar que resguarda las zonas de frontera de nuestra selva. El informe nos comparte el Ministerio de Defensa. Hemos venido desde la ciudad de Lima para realizar la vacunación acá en el Estrecho, aplicando la segunda dosis del personal naval, ¿no? Si bien es cierto, este es un lugar muy alejado y satisfacción de todos nuestros compañeros es muy grande, ya que al realizar esta labor estamos salvando vidas, porque colocar la vacuna es salvar vida. El día de hoy ha sido la puesta de la segunda dosis de la vacuna para el personal que estamos aquí, que estamos en primera línea, en zona de frontera, y esto nos da tranquilidad para nosotros poder desarrollar y desempeñar nuestra labor, nuestro trabajo. Nuestra misión acá es el control del tráfico marítimo, tanto por el tema de drogas, trata de personas, todo eso es nuestra jurisdicción. Yo pongo el hombro. Vengo de la ciudad de Iquitos como destacado a la estación naval El Estrecho. Soy encargado del mantenimiento de la estación naval. Es muy importante para estar protegido ante los compañeros y poder realizar nuestro trabajo diario que se realiza en la estación naval. Yo pongo el hombro. La ministra de Defensa, Nuria Sparch, llegó hasta el destacamento naval de El Estrecho, ubicado en la ribera del río Putumayo, frontera con Colombia en la región Loreto. Supervisó la vacunación de la segunda dosis contra el COVID-19 al personal naval. Les agradezco mucho por su servicio aquí y me alegra que ya estén vacunados. Muy bien. Luego se trasladó al Colegio FAP Francisco Secada de la ciudad de Iquitos, donde se realizó la vacunación al personal de la Fuerza Aérea. Y en Trujillo orientaron a personas con discapacidad para poder acceder a los beneficios del programa Contigo. Veamos el informe del canal aliado TV Cosmos. Capacitaron y entregaron 21 certificaciones más a las personas con discapacidad en extrema pobreza. Tras este nuevo grupo, esperan llegar a 301 beneficiarios de esta pensión bimensual de 300 soles de por vida y cada 2 meses. Las personas recibieron información del cual es el procedimiento de autorización del cobro de su pensión del programa, en caso sea retirado por terceras personas como sus familiares. El jefe de la OMAPET, Humberto Echevarría, explicó que todos esperan muy emocionados este dinero en medio de una situación muy complicada. El mecanismo es inscribirse, ir al Banco de la Nación, orientarlo, firmar un formato especial para poder obtener una cuenta, abrir la cuenta y luego hacer el cobro respectivo. El gerente de Desarrollo Social, Echevarría, informó que OMAPET sigue entregando certificaciones a personas con discapacidad, contando con un total de 1.200 integrantes, que tiene su carné CONADIS.
para ser incluidos en la inserción laboral, educativa, entre otros. Efectivamente, ya tenemos 180 personas ya que están recibiendo su pensión no contributiva del programa Contigo, a personas con discapacidad severa, y están sumando 21 personas hoy en día, y así sucesivamente estamos haciendo las gestiones necesarias para que ellos puedan obtener todo el beneficio que da el Ministerio para las personas con discapacidad y así puedan mejorar su calidad de vida. Recordemos que estas personas adultas mayores con discapacidad todos los viernes reciben atención médica en su salud, fisioterapia y rehabilitación. El expresidente Alejandro Toledo incumplió por tercera vez las condiciones de su arresto domiciliario y mintió a las autoridades de Estados Unidos pese a tener un dispositivo de seguimiento. El expresidente peruano Alejandro Toledo volvió a incumplir el arresto domiciliario en Estados Unidos y mintió sobre el hecho a las autoridades judiciales, según informó el juez federal Thomas Hickson. De acuerdo al magistrado que lleva su caso, el exmandatario salió de su vivienda junto a su esposa Elian Karp poco antes de la hora límite que tiene asignada para regresar al hogar y fue a cenar a un restaurante del centro comercial Stanford en el estado de California. El exmandatario retornó a su domicilio junto a la ex primera dama una hora más tarde de lo permitido y dijo a los agentes que había sido involucrado en un accidente de tráfico. Por su parte, Hickson señaló que sería una mentira sin sentido debido a que el ex jefe de Estado lleva un dispositivo de seguimiento. Ante ello se mostró preocupado ya que es la tercera vez que incumple las condiciones de su arresto domiciliario. Cabe resaltar que el magistrado cambió la orden de prisión para que cumpla arresto domiciliario. Toledo Manrique, expresidente del Perú, es investigado por presuntamente recibir $35 millones de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña. Y Estados Unidos anuncia sanciones contra Rusia por interferir en las presidenciales del 2020 y la expulsión de diplomáticos rusos. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia y la expulsión de 10 diplomáticos en represalia por la supuesta intromisión rusa en el proceso electoral estadounidense. Se cree que hackers rusos utilizaron software con códigos para acceder al menos a 9 agencias y recabar información de inteligencia. Además del ciberataque, Estados Unidos acusó el mes pasado a Vladimir Putin de autorizar operaciones para ayudar a Donald Trump en su intención de reelegirse, aunque no hay evidencia de que Rusia o alguien más haya cambiado votos o manipulado el resultado. Las medidas anunciadas incluyen sanciones a 6 empresas rusas que apoyan las actividades cibernéticas del país, además de sanciones a 32 personas y entidades acusadas de intentar interferir en las elecciones presidenciales del 2020. La Casa Blanca afirmó que a pesar de las sanciones no quiere continuar en una trayectoria negativa con Rusia, por lo que Biden ha propuesto a su homólogo Vladimir Putin que mantengan pronto una cumbre bilateral en un tercer país. Y por su parte, el electo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo buscar la apertura de su país al mundo. Entre sus prioridades aseguró que implementará medidas en favor de los venezolanos en su país. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana a su país. Reflexionó en que hay que ser coherente a la hora de pedir un trato igual para los ecuatorianos en el extranjero. Yo promoveré desde mi gobierno la regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en el Ecuador. No podemos ser tan incoherentes de pedir un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en el Ecuador. Tenemos que ser coherentes y consecuentes. Esto es de doble vía, no de una sola vía. Durante una rueda de prensa, el político centroderechista se refirió también a la que será su política hacia el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen en Juan Guaidó el legítimo presidente de Venezuela. Pero más allá de declaraciones tenemos que llegar a una práctica real donde quien gobierne Venezuela sea quien tenga realmente el poder en Venezuela.
y ahí hay un tema pendiente. Por otro lado, Lasso también adelantó que su gobierno restablecerá tratados bilaterales que generen seguridad de inversión extranjera en Ecuador y se pondrá en marcha un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De 65 años, Lasso ganó las presidenciales de Ecuador frente al candidato correísta Andrés Arauz, con la totalidad de las actas escrutadas que le conceden una ventaja de 52,35% frente al 47,62%. Amigos, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con imágenes de Castro Virreina. Permiso.